Soy Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision para formar a oftalmólogos locales y de este modo ampliar nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Desde entonces, vimos que el modelo de paciente, estudiante y cirujano, aunque exitoso, no podía ni de lejos satisfacer las necesidades. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Decidimos promover un curso en vídeo sobre estrabismo y ambliopía y contactamos al Dr. Bert Kushner para crear un plan de estudios. Contratar expertos de todo el planeta. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin coste alguno en todo el mundo a los cirujanos oculares. Agradecemos a nuestros expacientes y amigos por su apoyo financiero para hacer realidad nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que encuentre las conferencias estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Bert Kushner. Bienvenidos a este curso integral One World, One Vision sobre estrabismo. La sesión de hoy es sobre las esodesviaciones. Si vieron otras conferencias en esta serie, quiero darles la bienvenida. Si es la primera vez que las ves, me alegro de que estés aquí. Hoy somos especialmente afortunados de tener al Dr. Mauro Goldschmidt de Sao Paulo, Brasil. El Dr. Goldschmidt es el fundador y director del famoso Instituto Strabo de Sao Paulo. Hizo un fellowship en Smith Kettlewell Institute y ha ocupado posiciones de liderazgo en muchas de las organizaciones internacionales de estrabismo, incluyendo CLADE, ISA, WSPOS y otras. Así que con gran placer cedo la voz al Dr. Goldschmidt. Hola, Dr. Kushner. Gracias por la invitación a participar en este exhaustivo curso sobre estrabismo. Gracias, One World and One Vision, por poner este curso en línea. Estoy feliz de hablarles de esodesviaciones. En esta conferencia vamos a repasar las definiciones de esotropía, esotropía intermitente y otros tipos, como la esotropía congénita, esotropía acomodativa y parcialmente acomodativa, microtropía, esotropía cíclica o periódica, la sagging eye, esotropía aguda del adulto, comitante. Las esotropías asociadas a lesiones del sistema nervioso central, esotropía progresiva adquirida miópica y esotropía relacionada con el uso excesivo de smartphones. Comenzamos definiendo la esoforia. Esta es una desviación latente que solo se observa si la fusión se interrumpe por oclusión. La esotropía intermitente es una desviación manifiesta que aparece a veces, pero no siempre. Y la esotropía, que es una desviación convergente permanente. Una característica clínica de la esotropía intermitente es que se presenta como una descompensación temporal recurrente de la esoforia. El intento de corregir la esotropia produce una astenopia marcada y muchas veces ese intento no se puede mantener en el tiempo. La amplitud de divergencia fusional no logra compensar la esotropía.
Puede asociarse a ambliopía leve y una estereopsis defectuosa. El tratamiento de la esotropía intermitente debe dirigirse a eliminar los síntomas o a realinear los ojos desviados, ampliar la divergencia fusional ortópicamente, prescribir prismas para disminuir la necesidad de divergencia fusional, pero lo más efectivo es la cirugía por el retroceso de ambos medios. Ahora, para la esotropía congénita o infantil. Tengo 2 artículos sobre neonatos, donde no encontraron ninguna esotropía entre esos niños. Así que preferimos el término esotropía infantil, pero se mezclarán durante esta presentación. La esotropía infantil surge entre el 2º y el 4º mes de vida, comenzando con una esotropía intermitente hasta que se hace constante. Consiste en una esotropía de aparición precoz con fijación cruzada, una esotropía de gran ángulo y esta posición anómala de la cabeza. Existe una limitación de la abducción, nistagmo latente y nistagmo en abducción. DVD, hiperfunción de músculos oblicuos, como aquí en los oblicuos inferiores. Otras características clínicas son ambliopía moderada o leve e hipermetropía insignificativa, baja incidencia familiar y registros electrooculográficos, así como asimetría en los potenciales evocados visuales y registros de nistagmo optoquinético. Los factores de riesgo para la esotropía infantil son prematuridad, hemorragia intraventricular, parálisis cerebral, hidrocefalia, convulsiones y retraso en el desarrollo neuropsicomotor. Posibles diagnósticos diferenciales suelen ser los que tienen limitación de la abducción, como el síndrome de Duane, pero podemos ver los rasgos típicos de los ojos de Duane, la secuencia de Mobius, donde hay una limitación de la abducción. Pero uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes que traen los niños a la consulta es el pseudoestrabismo, con el niño presentando epicanthus. La parálisis congénita del sexto nervio es también un diagnóstico diferencial. Hubo una discusión sobre el mejor momento para el alineamiento quirúrgico. Algunos trabajos discuten que debemos operar antes de los 6 meses de edad, otros entre los 6 y 12 meses de edad. En 2 revisiones, Cochrane en 2006 y otra en 2013, las conclusiones fue que no se puede resolver la controversia con respecto al tipo de cirugía, intervención no quirúrgica, pero principalmente la edad de intervención. Aunque publicaron esta revisión, algunos otros dicen que la reparación más temprana del estrabismo es beneficiosa para el desarrollo cortical en lactantes e infantes. Como clínicos debemos considerar ofrecer cirugía temprana para pacientes con esotropia infantil en o antes de los 10 meses de edad, que fue publicado por Wong. Así que estamos ante un niño con esotropía de gran ángulo, limitación de abducción, nistagmo sacado y latente, DVD, disfunción de los oblicuos. ¿Qué resultados debemos esperar para la visión binocular y la estereopsis? Esta es una publicación del Dr. Julio Prieto Díaz de hace más de 30 años, donde estudió a 123 pacientes alineados que fueron operados de esotropía congénita y realizó pruebas de Titmus y Bagolini. Y vemos aquí las edades donde se realizaron las pruebas y vemos que los mejores resultados fueron en niños operados antes del 1 año y medio de edad. Según el Dr. Ng,
En el tratamiento quirúrgico de la esotropía congénita, muestra binocularidad dentro de los límites del síndrome de monofijación, y la estereopsis fina sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar, independientemente de la edad a la que se logre la alineación. Este es un estudio del 2002 y podemos ver las barras gráficas que los niños operados entre 0 y 6 meses de edad y 7 y 12 meses. No hubo diferencia en cuanto a la adquisición de algunos grados de estereopsis, pero que aquellos niños operados después del año de edad, la estereopsis disminuye. Hay que considerar el ángulo de desviación al planear la cirugía. Tenemos que medir varias veces. Podemos tratar de medir con pruebas de oclusión, pero por lo general prefiero la prueba de Krimsky para comprobar el ángulo de desviación. Antes de la cirugía, nos esforzamos en prevenir la ambliopía y corregir la posible preferencia ocular, con el objetivo de lograr una desviación alternante después de la cirugía. Refracción en cicloplegia revela baja hipermetropía en este grupo de pacientes, aunque algunos presentan hipermetropía alta, principalmente para evaluar agudeza visual. Debemos comprobar si hay hiperfunción de músculos oblicuos, en especial los inferiores, y si está presente, debemos operar al mismo tiempo de la desviación horizontal. En este paciente vemos hiperfunción del oblicuo inferior y el patrón V. Y en este paciente vemos hiperfunción del oblicuo superior bilateral y un patrón en A. Además, pueden presentar DVD. Esto se ve por la inclinación de la cabeza y la extorsión del fondo de ojo. ¿Y cuán importante es la extorsión del fondo de ojo? Bueno, en este paciente se quería determinar la extorsión del fondo del ojo previo a operación. Pudiéramos predecir el desarrollo de hiperfunción del oblicuo menor y DVD, ya que los pacientes con extorsión van a presentar en mayor medida la hiperfunción de oblicuos menores y DVD. En este otro trabajo exponen 105 esotropias congénitas que fueron operadas antes de los 2 años de edad con retroceso del recto medial. Encontraron que más del 90% de los pacientes presentaban DVD 6 años después de la cirugía. No hubo diferencia entre los que operaron antes y después de los 6 meses, por lo que concluyeron que la presencia de DVD no tiene relación con la edad en el momento de la cirugía. Los pacientes con retraso neuromotor y neuropsicomotor deben ser operados con una subcorrección para no dejar que vayan a una exotropía consecutiva. ¿Por qué operamos a esos niños? Sabemos que tenemos mejoría en el desarrollo motor, en el desarrollo global de estos niños después de la alineación de los ojos. Hay algunas esotropías infantiles que se asocian a enfermedades orgánicas como la catarata congénita, coma congénito o microftalmos. Tenemos que explicar a los padres que para corregir la inclinación de la cabeza y la desviación tendríamos que operar el ojo sano. ¿Es posible una resolución espontánea en la esotropía infantil? Bueno, aquí tenemos un caso que hemos seguido y es el segundo que se recupera de la esotropía en algunos años. El grupo PEDIC hizo este estudio hace 2 décadas y concluyeron que las esotropías menores de 40 dioptrías en posición primaria o con ángulo variable
examinadas antes de los 5 meses de edad, tienen posibilidades de espontánea resolución, pero aquellas en las que la desviación es superior a 40, constante, y se examinan antes de los 2 meses y medio, las posibilidades de resolución espontánea disminuyen. Estabilidad de las medidas. Sabemos que podemos encontrar alguna diferencia de medidas en esos niños, y para mí necesito un examen confiable para indicar la cirugía, y generalmente eso ocurre entre los 8 y 12 meses de edad. Otro estudio del grupo PEDIC encontraron que casi el 50% de las esotropías congénitas presentan alguna inestabilidad de desviación. El tratamiento es quirúrgico y la cirugía de la esotropía infantil consiste en la recesión bilateral del recto medial y conseguir ortotropía o microtropía. En mi experiencia, retroceso del recto medial de 6 milímetros en ambos ojos corrige hasta 40 dioptrías y 6,5 hasta 45. Y aprendí a no realizar retrocesos de recto medial mayores de 6,5 porque 7 milímetros podrían traernos una exotropía consecutiva. Pero esto no es una regla. Mi amigo Fernando Prieto Díaz, un paciente que tuvo 9 milímetros de retroceso del recto medial, y aquí está, su examen postoperatorio de 15 años mostrando una microtropía. Si la desviación es mayor a 45, hago de 3 a 4 músculos horizontales. Vemos este niño que operé a los 8 meses y realicé retroceso de recto medial bilateral de 6 milímetros y resección de recto lateral bilateral de 6 milímetros para lograr esta alineación. Como he dicho antes, cualquier hiperfunción del oblicuo inferior o superior debe tratarse en la misma operación. El tratamiento de la esotropía infantil tiene como objetivo alinear los ojos para eliminar el giro de la cabeza y lograr función de la visión binocular y estereopsis. Hay una variabilidad en respuesta a retroceso del recto medial bilateral, recesiones del recto medial en la esotropía infantil, y concluye que hay una alta variabilidad en la respuesta a la dosis quirúrgica. ¿Podemos prometer resultados? Bueno, al menos podemos alinear los ojos en posición primaria, pero el mayor reto es el tiempo donde podemos enfrentarnos a hiperfunciones oblicuas y necesitamos una segunda cirugía. El doctor Kushner se preguntó si el alineamiento dentro de 8 dioptrías de ortotropia es un resultado exitoso para la cirugía de esotropia infantil. A la izquierda vemos el alineamiento 6 meses después de la cirugía en el grupo de esotropia, ortotropia o exotropia de ángulo pequeño. Lo que podemos ver aquí es que después de 5 años, el grupo que tenía esotropía de ángulo pequeño y ortotropía a los 6 meses casi permanecía con un buen resultado, pero no aquellos con exotropía de ángulo pequeño. Este es un estudio del Dr. Ciancia en Argentina sobre pacientes con esotropía congénita. Tras operar a 390 pacientes, observamos que el 90% tenían alineación ortotópica inmediatamente después de la cirugía. Tras 4 años, solo el 64% de ellos mantuvo esta buena alineación. Los de esotropía de ángulo pequeño inmediatamente después de la cirugía a los 4 años continuaban presentando algo de esotropia y unos pocos que eran exotrópicos. Al principio este número aumentó al 8%.
¿Tiene algún papel la toxina botulínica en pacientes con esotropía infantil? Sí. Se hizo un estudio con 107 pacientes que recibieron toxina botulínica. La cuestión aquí es el número de inyecciones que varió de 1 a 5. En el número medio de inyecciones fue 1.6. El éxito fue del 68%, pero los efectos secundarios fueron blefaroptosis y desviaciones verticales. ¿Cuáles son los cuidados más importantes durante el postoperatorio? Tenemos que seguir controlando la agudeza visual. La cirugía es solo una parte del tratamiento, no el final. En una pequeña serie que seguimos, 19 pacientes, encontramos que el 15% presentaba ambliopía que tuvo que ser tratada. Ahora pasamos a la esotropía acomodativa. La esotropía es la más relacionada con las anomalías sensoriales, como la correspondencia retiniana anormal, la ambliopía, la fijación excéntrica y la disfunción de los músculos oblicuos. Y cuando se trata de un niño con una visión binocular normal y una esotropía adquirida, como la esotropía acomodativa, la alineación del ojo debe realizarse lo antes posible. El objetivo del tratamiento de estrabismo adquirido en un niño con ojos normales debe ser el alineamiento perfecto de sus ojos en ortotropía con fusión bifoveal. Pueden presentar una alta relación acomodación-convergencia. Esto significa una elevada relación ACA o una esotropia acomodativa refractiva donde tenemos hipermetropia sobre la media. Se inicia con una esotropía intermitente entre las edades de 1 y 3, provocada cuando se estimula la inervación acomodativa en un niño neurológicamente normal. Y poner atención a la ambliopía debe hacerse especialmente si la anisometropía hipermetrópica está presente. Las mediciones de la ACA se hacen por gradiente o heteroforia. La clave, lo más importante en el examen de una esotropía acomodativa, es la refracción bajo cicloplegia. Y las mediciones del ángulo de estrabismo y la fijación cercana deben hacerse con el control de la acomodación durante el examen. Podemos estimar cuánto convergen los ojos por unidad de acomodación, la relación acá. Y cuando hay visión binocular normal, ayuda si estimamos la vergencia de fusión. El Dr. Kushner dice que si hay un mantra que hay que repetir constantemente en la medición de la esotropía es refractar a menudo. Y en la esotropía, a cualquier edad, refracción es refracción cicloplégica con ciclopentolato al 1% 2 veces. Y refractar al menos 40 minutos después de la instalación. Si la refracción oscila durante la retinoscopia, espere más tiempo para el examen. Recuerda que la tropicamida tiene efecto limitado en un paciente esotrópico, pero potencia el efecto del ciclopentolato en la acomodación y dilatación de pupila. Cuando prescribimos la hipermetropía completa, el paciente se puede volver ortrópico para lejos y cerca. Entonces, el tratamiento serían las gafas, pueden volverse ortrópicos para lejos, pero seguir teniendo una esotropía para cerca. En estos casos, prescribo gafas bifocales. Otro caso en el que prescribimos la hipermetropía completa es cuando el paciente sigue presentando esotropía para lejos y cerca. Se trata de una esotropía parcialmente acomodativa
y el tratamiento sería gafas y cirugía. Pero después de 2 meses, si todavía hay una esotropía residual, tenemos que realizar una nueva refracción cicloplégica. Y si hay más aumento, prescribirlo. Si sigue igual, hay que operar. Ahora hablemos más sobre la microtropía. Microtropía es una entidad bien definida caracterizada por una pequeña esotropía monocular que tiene una fuerte tendencia a desarrollar ambliopía. Presenta correspondencia retiniana anómala, reflejos de fusión anómalos, versiones normales y estereopsis grosera. La forma primaria es una ET de ángulo pequeño en pacientes ambliopes que no tienen estrabismo aparente. Y la secundaria es una ET de ángulo pequeño residual producido post-cirugía desviación de ángulo mayor. El diagnóstico de la microtropía puede ser con Uncover Test, vidrios de Bagolini, test de Worth y la prueba del prisma de 4 dioptrías prismáticas de Irvine y Jampolsky. La evolución de la microtropía primaria puede compensarse, permaneciendo estable a lo largo de la vida o descompensarse en una esotropía de ángulo mayor. La microtropía secundaria es resultado de la cirugía de una desviación mayor y los factores de riesgo para descompensación son la hipermetropía y la ambliopía. La esotropía cíclica o periódica es una forma rara de estrabismo sin tendencia hereditaria. La esotropía diurna alternante consiste en intervalos cíclicos repetitivos de ojos derechos y viscos. El paciente presenta versiones normales en ambas fases y las mediciones realizadas con o sin corrección hipermetrópica no alteran el ciclo periódico. Los niños son asintomáticos en la fase esotrópica y no se asocia a ninguna hiperfunción del músculo oblicuo, DVD o nistagmo. Generalmente tampoco se asocia a trastornos neurológicos. He aquí un paciente que vi en marzo de 2021. El 10 de marzo del mismo año, sus ojos estaban en ortotropía. El 11 de marzo del mismo año, esotropía de gran ángulo. Aquí está en la foto a la izquierda y abajo. Ella es el primer día postoperatorio, ortotropia para la distancia y para cerca, y se mantuvo igual después de 2 años. Este es un trabajo publicado por Sousa Díaz, Kushner y Carvalho, donde siguieron 7 pacientes que tuvieron retroceso del recto bimedial y concluyeron que esta cirugía proporciona un buen resultado que es estable a largo plazo. En 2009, Rutari y Demer describieron el síndrome del ojo caído. Al envejecer, los tejidos orbitarios se degeneran y aparecen problemas clínicos como esotropía intermitente y diplopía, mayores a la desviación durante cerca de 10 dioptrías, que se vuelven constantes con el tiempo. Aumenta progresivamente con la edad, menos del 5% antes de los 50 años y más del 60% en pacientes mayores a 9 años. No está relacionada con la miopía. Se presentan con limitación de la elevación e hipotropía en versión lateral y ciclodesviación. Se caracteriza por blefaroptosis bilateral con pliegues, profundización del surco y párpados inferiores flácidos. Se asocia a una degeneración y ruptura final de la banda conectiva que une del recto lateral y el superior, lo que provoca un desplazamiento inferior de la polea del recto lateral. Si el paciente lleva gafas, la opción natural de tratamiento es añadir prismas en las gafas. Pero la cirugía de los músculos oculares es la única solución definitiva.
Hablemos de la esotropía comitante aguda del adulto, que tiene aparición tardía, presencia constante de diplopía y merece una investigación neurológica. Según esta publicación de Hoyt y Good, cuestionan si la aparición aguda en la esotropía comitante sea un signo de enfermedad neurológica grave. El tipo 1 Swan ocurre después del parcheo o como resultado de una pérdida visual monocular o asimétrica. Se presenta como ESO o exotropía en adultos. Tiene resolución espontánea y un excelente pronóstico. El tipo 2 de Franceschetti es agudo, intermitente al principio, pero rápidamente se vuelve constante y comitante. El defecto refractivo muestra hipermetropía baja y con ACA normal. Se produce por una microtropía descompensada. Tratado por cirugía y tiene buen pronóstico de recuperar la binocularidad normal. El Bielchowski tipo 3 se observa en pacientes con baja miopía. La patogénesis es desconocida y la diplopía es principalmente a distancia. La esotropia es de lejos y la ortotropia de cerca. Tiene fusión y algunos pacientes la disparidad de lejos-cerca puede desaparecer y la esotropia se hace comitante. El tratamiento es quirúrgico, resección del recto lateral uni o bilateral. Y el tipo 4, Hoyt y Williams presentan esotropia comitante asociada a tumores del sistema nervioso central. Tienen esotropía de ángulo moderado, nistagmus en el 50% de los casos, fondo de ojo normal y buena salud, pero hay que prestar atención a la ausencia de fusión tras la alineación y a la hipertensión intracraneal. Dicen que esos casos tenían mal pronóstico para la visión binocular. ¿Y cuáles son las esotropías que se asocian a lesiones del sistema nervioso central? Hidrocefalia, 2 tipos. La aparición precoz de una esotropía aguda comitante de gran ángulo asociada a patrón A y meningomielocele y encefalocele, y la esotropía comitante de gran ángulo que aparece tras un aumento brusco de la presión intracraneal y o fallo de la derivación ventricular, asociada a parálisis supranuclear bilateral de mirada arriba y nistagmo en mirada primaria, y realineación del eje ocular tras el restablecimiento de la presión intracraneal normal. La malformación de Arnold-Chiari es una anomalía del rombencéfalo con dislocación de las amígdalas cerebelosas en el canal cervical superior. Los pacientes son asintomáticos hasta infancia tardía o edad adulta temprana. El dolor de cuello y cefalea lo caracterizan. También existe ataxia, disartria, disfagia y mareos. Y dentro de las anomalías oftalmológicas podemos ver diplopía o silopsia debida a diferentes formas secundarias de nistagmo, patrón A, parálisis del sexto nervios, desviación de músculos oblicuos y oftalmoplejía internuclear. La esotropía miópica progresiva es una aparición tardía en pacientes con alta miopía, como se ve en las imágenes. La paciente, después de años con esotropía de gran ángulo, empieza a experimentar diplopía de forma intermitente, que luego se vuelve permanente. El ángulo de desviación aumenta, como podemos ver en estas fotos de esta paciente, y puede terminar en estrabismus fixus. Se presenta con hipotropía en la mirada primaria, limitación de la abducción y elevación, y en la RM hay una luxación del globo temporal superior y fuera del cono muscular y desplazamiento del recto lateral. Existen varias etiologías posibles como la degeneración
y fibrosis del recto lateral, la compresión orbitaria del recto lateral, la enfermedad mitocondrial, el contacto del recto lateral con la pared orbitaria y el desplazamiento y anomalía en el trayecto del recto lateral. La luxación muscular por escleroestafiloma propuesta por Krisov y el desplazamiento de las poleas por Dimmer fueron las últimas etiologías posibles para este tipo de estrabismo. Aunque esto ocurre en adultos, se trata de un niño que nació con una miopía muy alta y esta esotropía de gran ángulo con la misma limitación de abducción y elevación, y probablemente esto se deba al tamaño del globo en la órbita. El tratamiento quirúrgico para esta esotropía progresiva adquirida miope en los años 90, cuando no sabíamos nada de ello. Hicimos un estudio en el Hospital Santa Casa en 24 donde realizamos retroresección para esta esotropía de gran ángulo y 93% de subcorrección, como podemos ver en las fotos de este paciente. En el 2000, Yokohama propuso la unión del recto superior y el recto lateral sin desinsertar los músculos, y este es un muy bonito, simple y buen procedimiento con altas posibilidades de éxito. En 2002, Yamada propuso la transposición de las fibras temporales del recto superior que se disloca medialmente y las fibras superiores del recto lateral que se desplaza inferiormente a una posición entre las dos inserciones. Aquí vemos una foto de un paciente en el preoperatorio donde se aprecia una limitación de la abducción y elevación y vemos cómo mejora tras la cirugía. Después se han propuesto otras técnicas y todas las podemos encontrar en la literatura. Y finalizamos con la esotropía relacionada con el uso excesivo del smartphone. Fue descrita por primera vez en 2016 como una esotropía aguda, comitante, adquirida, intermitente, al principio con el síntoma más frecuente de diplopía y desviación. Comienza con esotropía de lejos mayor que de cerca, debido a un uso excesivo del smartphone, más de 4 horas al día y durante más de 4 meses generalmente, asociada a miopía, y las neuroimágenes eran poco llamativas. Pero los casos presentados reportados por Hoyt, Flynn y Zweifach después de la aparición de la esotropía concomitante, se recomienda hacer resonancias magnéticas para descartar trastornos intracraneales. Vea las diferentes publicaciones de niños con estrabismo adquirido agudo y que presentan algunos problemas neurológicos. Es una descompensación de una desviación previa, microtropía, esotropía o esoforia comitante o espasmos del reflejo de cerca. La interrupción del uso del teléfono móvil tiene poco efecto sobre la afección. El tratamiento depende de la causa, pero se puede considerar la toxina botulínica en el recto medial, en un ojo o en ambos ojos. Cirugía recto medial o resección del recto lateral dan igual resultado. Y en la descompensación de la desviación, podemos intentar prismas de oclusión y ejercicios. En espasmo del reflejo de cerca recomiendo gotas cicloplégicas o lentes positivas. Hay algunos mecanismos potenciales y hay una predisposición individual y entre los factores predisponentes. El uso excesivo de aparatos electrónicos es uno de los primeros junto con la alteración de la fusión. En el gráfico
vemos que hay cambios en la folia durante una sesión continua de 4 horas de juegos de ordenador. En resumen, el uso de smartphones y tabletas no causa estrabismo. Debe estar presente una predisposición individual, hay etiologías variables, la exploración es necesaria para descartar cualquier problema neurológico. Es importante reconocer si existe visión binocular y que las cirugías aportan resultados comparables. Muchas gracias por su atención y gracias al Dr. Kushner por invitarme a participar en este curso tan completo y gracias a One World, One Vision por patrocinar esta serie. Gracias, Dr. Goldschmidt. Ha sido muy completo, claro y muy informativo. Tengo una pregunta, si me lo permite, y está relacionada con el paciente que tiene una esotropía con mayor desviación de cerca que de lejos. Tomemos un hipotético esotrópico parcialmente acomodativo. Tienen más de 10 dioptrías de prisma de lejos con su corrección hipermetrópica, así que vas a operarles. Y la desviación cercana excede la distancia por una cantidad sustancial. Digamos que son de 15 a distancia y 30 o 35 dioptrías prismáticas de cerca. ¿Cómo se planifica la cirugía? ¿Se centra en el ángulo de lejos? ¿Se dirige al ángulo de cerca? ¿Aumenta de alguna otra forma? ¿Cuál es su enfoque en esta situación? Es una pregunta muy interesante e importante. Abordo a esos pacientes realizando una pequeña recesión de los rectos medios y añado un procedimiento Faden en ambos rectos mediales. Y en el seguimiento, ¿lo trata de forma diferente si el exceso de convergencia se debe a la acomodación, una relación ACA elevada, es decir, las lentes plus lo disminuyen significativamente, aunque no hasta la normalidad, a diferencia del exceso de convergencia no acomodativo? ¿Se manejan igual en tus manos o de forma diferente? No estoy seguro de hacer algo diferente a lo que he dicho realizando la recesión medial y el Faden. A mí me han funcionado bien en ambas situaciones. Muy bien, gracias. Quiero agradecer nuevamente por la excelente conferencia y a los espectadores por conectarse. Si les gustó, les animo a ver las otras 16 conferencias de esta serie. Con esto doy por terminada la sesión. Al traerles este curso en vídeo, hay muchos agradecimientos. Gracias por ver el curso sobre estrabismo. Esperamos que lo hayan encontrado educativo y que lo compartan con otros. En One World, One Vision estamos agradecidos con los conferenciantes por compartir sus conocimientos. Y por supuesto a Bert Kushner por asumir la carga de desarrollo y moderación. También agradecemos al Consejo de Directores por su guía constante y a nuestros donantes por el apoyo financiero que han hecho posible este curso en línea. Un enorme agradecimiento al equipo de vídeo de Sweet Sadie por sus extraordinarios esfuerzos para que el curso sea visual y auditivamente extraordinario, y por su orientación técnica de los conferenciantes. Gracias a Rachel, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite nuestro sitio web www.oneworldonevision.org. Por último, si tienen comentarios o ideas, pueden escribirme a owolf2020@gmail.com. Hasta la vista.